pues aquí feliz martes, ya estamos en el octavo mes de este 2025 y con grandes noticias y sobre todo aquí con las recomendaciones de expertos, como el día de hoy con Mike Ramírez, fundador de Bloom.m2 metros cuadrados, ¿no, Mike? Mm. Mira, la mayoría cree que es metros cuadrados, pero realmente viene de un juego ahí de interpretaciones entre la M y la R, de Miguel Ramírez. Ujú. Bueno, vamos a hablar de Bloom y vamos a hablar sobre todo que nos platiques tú de cómo está el tema de las viviendas, estas viviendas abandonadas, estas viviendas que tienen grandes problemas y que están invadidas y que están ocupadas en forma irregular. Últimamente, y a partir de la polémica que detonó el director de Infonavit cuando dijo se les va a dar oportunidad a quienes ocupan viviendas abandonadas, viviendas invadidas no ocupadas legalmente, les vamos a dar facilidades para que las adquieran. Se detonó toda una polémica, Mike, ¿no? Tú nos hablas de 600,000 viviendas ocupadas de forma irregular o abandonadas en el país. Dime de dónde tomas esos datos y por qué llega a 600,000, por favor. Mira, el dato fue algo que se compartió públicamente. Esos son datos que nosotros sacamos tanto me parece que del INEGI y de algunas otras instituciones que se mostró incluso en televisión. Sí, Esto es pero hay diferencia, Mike, entre vivienda ocupada irregularmente y vivienda abandonada. Las viviendas abandonadas sí llegan a 600,000. Las viviendas ocupadas irregularmente, pues depende de quién te dé la cifra. El Infonavit habla del censo que realizó en donde 145,000 viviendas que fueron compradas inicialmente por créditos Infonavit, 145,000 están ocupadas irregularmente. Entonces es diferente hablar incluso de viviendas abandonadas que de viviendas no ocupadas. Si nos vamos a lo estricto de todo esto, cuando dices no ocupadas es cuando llega el cuate del INEGI, ¿no? Y hace su censo y no le abren. correcto, no hay Eso nadie. significa que, no significa que esté abandonada, significa que puede ser una vivienda de fin de semana o de vacaciones y en ese momento no está el dueño, pero no está abandonada ni está invadida. Es una vivienda que es la segunda casa de esa familia, vamos, ¿no? Y ocupada de otra manera. Entonces, hay diferentes categorías, por eso quise preguntarte de este sentido y a reserva de que lo confirmemos. La propuesta de ustedes, ¿no? Es dar esta asesoría y diferentes opciones para que se pueda remediar este tema de, digamos, de la ocupación irregular. Mike, esta sería el área de su especialidad de Bloom. No, en realidad no. Dime. Nosotros estamos especializados en la recuperación de propiedades que provienen de la cartera vencida, prácticamente los remates hipotecarios. Ujú. Que esto también es otra cosa. Entonces, dime cómo se liga esto de las viviendas ocupadas irregularmente y su especialidad. Pues porque precisamente muchas veces las personas que dejan de pagar su casa, muchas veces la desocupan y la abandonan. Y estas personas vienen y entran. Entonces, esto obviamente creó un movimiento o pues un estado de alerta entre inversionistas y gente que está involucrada en los remates hipotecarios porque dicen, oye, ¿cómo vamos a poder nosotros pues salvaguardar nuestra inversión si están dando facilidades para esto, ¿no? Esta es una de las principales razones por las cuales nosotros empezamos a compartir información al respecto. Ujú. ¿Y qué es lo que ustedes ofrecen? Pues, en primera, entender de qué se está hablando, ¿no? Las ocupaciones irregulares, ¿no? Prácticamente es cuando alguien se mete a una propiedad, a un inmueble que no le pertenece, sin contar con un contrato de arrendamiento, compraventa o comodato o algún título legal, perdón. Y a menudo, pues, estas personas obviamente se escudan en situaciones de necesidad económica con argumentos sociales o desde el punto de vista legal, pues, es una forma de despojo prácticamente, ¿no? Que eso es muy diferente a lo que propone el Infonavit, ¿no? Es tan complejo, Mike, pero bueno, para entender un poquito más, entonces, ustedes, ¿a quién asesoran? ¿Y en qué lo asesoran? ¿En qué lo ayudan? Mira, nosotros estamos en la parte de la recuperación de propiedades en cartera vencida. Nosotros lo que hacemos es
buscamos oportunidades de remate precisamente para ofrecerla a un tipo de inversionista que lo que busca es multiplicar su patrimonio a través del remate hipotecario. De esta Ujú. forma, hemos tenido obviamente problemas con invasiones dentro de estas propiedades que estás recuperando, porque como te comentaba, muchas veces estas personas que dejan de pagar, pues abandonan la vivienda y llega alguien más a tomarla, sobre todo en el interés social. Sí, fíjate que sí conozco mucho de vivienda, pero estoy tratando de entender en sí en dónde entran ustedes, ¿no? Porque yo en el área en la que tú me estás comentando de remates hipotecarios, pues veo dos con la problemática que me comentas, ¿no? De uno, a lo mejor es a la que te estás refiriendo, tú corrígeme, es, bueno, pues algunos inmuebles están desocupados, pero porque están en remate, ¿no? Están en un litigio y allí llegan algunos invasores, ¿no? Y las invaden, ¿no? Tal cual, ese es un tema, ¿no? Y el otro tema que yo veo es, bueno, pues cuando me voy a enfocar ahorita a este para no complicar más todos los escenarios que hay en estas viviendas invadidas, ¿no? Sí sería ese el tema. Sí, pues en realidad sí, o sea, en realidad el tema aquí es que muchas veces lo hacen incluso como una estrategia. No, ni siquiera, no es ni siquiera algo por necesidad, sino que obviamente ellos se meten en esta parte del tema social como para, oye, pongo a alguien Una más y bandera, decimos, ajá, una ¿no? Como manera bandera. como Ujú, para obstaculizar el tema de ujú, recuperar esa vivienda por parte del acreedor, que en este caso es el dueño del remate o el banco, ¿no? ujú, ujú, exactamente. Y allí, ahí, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué tanto se lleva a cabo eso? ¿Qué tan frecuente está siendo, ¿no? ¿Y qué hacen, Mike? Mira, muchas veces lo que hacen es que ponen a alguien más o rentan esto y le dan, digamos, documentos en donde ellos puedan amparar que son o que habitan esta propiedad por medio de un arrendamiento o incluso un contrato de compraventa. O hemos visto también en muchas ocasiones gente que simplemente vio la vivienda abandonada, entró y ellos mismos hicieron un contrato con Juan Pérez de compraventa y con eso ellos dicen que se los vendieron, ¿no? Y que ellos Contratos le pagaron apócrifos, X cantidad al ¿no? dueño y pues que por eso están habitando, ¿no? Ujú. Sí, contratos apócrifos, contratos Completamente. hasta inventados, ilegales, o Sí, sea, realmente sí, a lo mejor ni con completamente. el dueño, ¿no? Ni siquiera Juan Pérez es el dueño y se hicieron ahí Sí, tal cosa, ¿no? Ajá, es un tema que viene mucho de la desinformación, de que la gente escucha que alguien, que si te metes a una casa y pasas 5 años en ella, ya es tuya, ¿no? Es algo que se ah, escucha mucho y pues la ajá, gente dice, pues yo me meto 5 años y ya es mía. y ya es Pero las mía. Y cosas no no es son así, ¿no? las cosas no son tan fáciles, ¿no? O sea, al final del día tenemos un procedimiento que es lo que justamente se debe de hacer para hacer, o sea, Ajá, hay una forma legal, ¿no? Que se llama prescripción positiva, ¿no? Pero eso obviamente tiene muchas, muchas consideraciones específicas que se tienen que llevar a cabo para que se haga de forma correcta. No nada más es meterte a una propiedad que esté ocupas vacía las 5 años, como y dicen. pasar 5 años y ya es tuya, ¿no? O sea, al final del día hay un propietario legítimo. Este propietario legítimo pues puede venir en cualquier momento a hacerse, a buscar de nuevo la propiedad, ¿sí me explico? Ujú, claro, con Obviamente toda la eso es razón. una Ujú. cosa, ¿no? Y otra cosa muy diferente es entrar a una casa en donde no conoces ni al dueño por X o Y, solamente te metiste y después de haber ingresado pretendas quedártela, ¿no? Que eso tampoco es legal, incluso si pasaran 5 años o más, ¿no? Ujú. Ajá. Oye, y ustedes que manejan estos remates hipotecarios, ¿sí está siendo muy frecuente esta situación también de invasión? Mira, se hace muy frecuente, sobre todo en ciudades grandes, porque obviamente sabes que normalmente las buenas formas y las malas formas también se expanden, ¿no? Entonces, Ujú. ha habido casos en donde le ha funcionado a algún par de personas, sobre todo, ¿sabes qué pasa? En zonas donde la mayoría de las viviendas están en esta situación, ¿no? En, por ejemplo, en la zona de Zumpango o Las viviendas Huehuetoca, abandonadas, ajá. hay mucha vivienda abandonada que ya saben el Ujú, caminito porque una persona ya le salió o ya ujú, lo logró
Y aquí pasa algo muy simpático, Mm, que la gente cree que porque a uno ya le sucedió o porque a uno ya le pasó, a ellos también les va a poder pasar, ¿no? Pero hay muchas cosas que se deben considerar, sobre todo cuando ves esto desde un enfoque legal, ¿no? ajá, ¿Por qué? Porque no todas las situaciones son iguales y no todos saben cómo hacer el camino correcto para poder, digamos, apropiarse de estas viviendas. ¿En qué casos, claro, en qué casos aplica esta prescripción positiva de buena fe? Aplica cuando vamos a suponer que tú hiciste un contrato de compraventa con el deudor, con el dueño, ¿correcto? Y el dueño se fue a Estados Unidos y de repente desaparece el dueño, desaparece de la faz de la tierra y no sabes dónde está, no contesta, no nada. Y tú dices, oye, pues yo le estaba pagando, pero ya no me ya ni contesta, ya no me contesta. da recibos, ya no nada. Ujú. Entonces, tú tienes un contrato legal donde tienes las identificaciones de esta persona, en donde él firmó y donde esto, pasan 5 años, tú te haces cargo de todo lo que son los pagos, tanto de predial, mantenimiento, agua, etcétera. Y después de esos 5 años, puedes aplicar por una prescripción positiva, en donde tú tienes documentos que avalan que de buena fe obtuviste la propiedad, la posesión, y que pues esta persona ya no lo encuentras, ¿no? Al final del día. Que Y ya como no hay ya dueño. nadie lo está reclamando, pues entonces sí puedes tener una escritura pues ligada a este proceso, ¿no? Pues mira, de ahí se agarran, ¿no? De este ejemplo se agarran para decir, ya ves, le ocupa 5 años y ya. Pero sí, como comentas, hay requisitos, ¿no? Requisitos muy, muy específicos de cómo sí podría entonces llevarse a cabo esta famosa prescripción positiva de buena fe, como nos dices. Ahora, en el caso concreto, de los inmuebles que ustedes pueden estar manejando de remates hipotecarios y que son invadidos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, Mike? Mira, pasa exactamente lo mismo. Yo debo el inmueble, hago un proceso similar en donde yo como propietario le cedo le arrendo a esta persona, me desaparezco, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que alguien dentro de un inmueble que tiene deuda se queda dentro del inmueble, pasan los 5 años y y tiene una sentencia, ¿no? O sea, al final del día tienen ellos ya un amparo en donde los hacen propietarios, entre comillas, ¿no? Aquí hay algo bien interesante que le da mucha certeza y que nos da mucha certeza a las personas que hacemos este tipo de negocios, porque dices, oye, ya tiene una escritura o ya tiene un documento que lo hace propietario. Sí, pero hay una figura jurídica que se llama la causabiencia. La causabiencia explica que alguien que alegue tener un contrato o un pago anterior, si existe denuncia formal o títulos, el proceso civil o penal protege al propietario legítimo. ¿Esto qué quiere decir? Para no enredarnos tanto, que si tú estás adquiriendo una propiedad por cualquier vía, tú adquieres derechos y obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si previo a esto existe una obligación de pago, tú también estás adquiriendo esta obligación de pago. Por lo tanto, ok, sí, tienes la documentación que te acredita como propietaria, pero ¿qué crees? Hay un adeudo y dentro de dentro de esos derechos que adquiriste, también estás adquiriendo las obligaciones. Por lo tanto, perfecto, tú eres el nuevo dueño, por lo tanto, tú me pagas. No me pagas, te saco. ¿Sí me explico? Claro, adquieren todo, también la Exactamente. deuda. Oye, y en los inmuebles entonces que ustedes tienen, que están en remate y que son invadidos, ¿cómo los desalojan? Además, ¿no? De suponiendo que llegaran a tener esta situación que me comentas y ese documento y en fin, bueno, que también asumen la deuda, ahora sí que los beneficios, pero también todo lo que se tiene, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes con esos inmuebles invadidos? En Mi- principio, ¿qué hacen? Mira, lo principal, yo creo que sí tiene mucho que ver el saber entrar al negocio. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que hay asuntos que tú desde antes de comprarlos analizas el expediente jurídico y te das cuenta que o tienen algún tema que es difícil de llevar, ¿no? Por lo tanto, la mejor forma de cuidar que esto no se salga de tus manos o de tu control es no comprar asuntos que ya traen algún problema. ¿Sí me Claro. Ahora, vamos a suponer que ya lo compraste y ya te diste cuenta que traes un tema. Aquí Ok, hay algo bien importante que es parte de lo que te comentaba de la causa-biencia. Eh, Aquí el tema es cuando hay alguien invadiendo el predio, incluso es más fácil. ¿Por qué?
Porque hay muchas veces, muchas formas de negociar con ellos, porque ellos saben que no son los dueños, los propietarios legales. Claro. Entonces hay una forma en la que tú puedes negociar con ellos para que se salgan y te entreguen incluso directamente llave en mano, ¿no? De hoy que aquí está la casa, pues ni es mía. Yo ya le saqué, no sé, 20, 10,000 pesos que me diste, me salgo y ya con eso me voy y me rento pues otra casa de 3,000 pesos, ¿no? Ujú. Que pasa mucho en interés social. Incluso en propiedades más grandes. Obviamente, pues en propiedades más grandes, la persona se va a querer reubicar en una propiedad similar, en una renta, entonces probablemente te va a salir un poquito más caro, pero puedes ayudarle a reubicarlo. Eso es mucho más fácil. Ok, Ahora, si no acceden a la parte de la reubicación y una negociación, digamos, extrajudicial, en donde de forma personal acordamos algo, se salen, nos entregan, nos vamos por la vía jurídica. Por eso es importante siempre que vas a comprar un remate tener esta garantía jurídica en el caso de que no funcione nada extrajudicial, tú puedas llevarlo todo por la vía civil y puedas garantizar que vas a hacer un desalojo. ¿Y cómo lo haces? Obviamente previendo todos estos escenarios en donde dices, a ver, prescripción positiva pues no aplica. ¿Por qué? Porque el título que tengo o el contrato de apertura de crédito incumplido es previo a que esta persona está rentando aquí. ¿Sí me explico? Entonces, pues obviamente tiene preferencia lo que es previo a lo que es posterior, sin ok, importar los documentos que ellos puedan llegar a tener. De otra forma, si ellos muestran alguna sentencia o algo que los acredite, también si eso sucede durante el desalojo, esto tiene que estar presentado en juzgado, no en la puerta. ¿Sí me explico? Si tú llegas ya a la puerta con el desalojo y te sacan un contrato o algo por el estilo, eso no aplica. Ese contrato tiene que estar dentro del juzgado. Entonces tú puedes hacer hay el desalojo muchos requisitos completamente. legales. Muchos, o sea, Correcto, entonces en principio negocias extraoficial, ¿no? correcto, Y que incluye que incluso le des dinero, ¿no? Para, bueno, a ver, ubícate, ¿no? Vete a rentar a otro lado, en fin. Y si no, bueno, pues hay todas unas instancias, pues ya jurídicas y legales, ¿no? Ustedes correcto. también, tienen propiedades que, como en remate, pero son, digamos, que tengan la posesión los bancos. Sí, también También. son Entonces, inmuebles adjudicados con posesión, ujú, ok, sí que en donde el digamos, banco mismo ya recuperó, ya hizo todo, o incluso ellos mismos hicieron una ujú, negociación con el deudor y el deudor le entregó al banco directamente la propiedad. sí, o que incluso no estén recuperadas totalmente por el banco, pero bueno, como tiene la hipoteca, ¿no? Y el Ujú, deudor le dejó de pagar, pues mientras lo tiene el banco es lo que están justamente resolviéndose, ¿no? El tema legal de a quién le pertenece, no sé qué. Bueno, pues lo que nos demuestras, Mike, es cómo este tema de la invasión está creciendo. Eso sí lo dice el INEGI. Y lo dijo desde el 2020, que fue hasta el momento el último censo que realizó de vivienda. En plena pandemia realizó ese censo y uno de los datos que se me quedó muy grabado, incluso en la entrevista que le hice a quien maneja la encuesta, fue eso, que está creciendo la invasión. Y no nos llamaba tanto la atención. Mira, estamos hablando en 2025 y mira cómo detonó el problema. En todos lados está creciendo la invasión, como lo dijiste aquí, con bandera social de no tengo casa, de no tengo crédito, de nadie me ayuda, pero tú y yo, a lo mejor tú eres muy joven, pero este tema de la invasión tiene muchos años. Antes correcto. de esa encuesta, ya lleva muchos años y siempre ha habido esta gente, ¿no? Que está tratando de hacerse de sus bienes, tierritas, casas y demás, ¿no? De la buena o de la mala, ilegalmente. Entonces, lo grave de esto es que está creciendo el problema. Yo creo que es muy importante tener la asesoría, ¿no? De despachos o consultorías como ustedes, ¿no? Que pueden decirle a un propietario, pues, cómo recuperar, fíjate, su propiedad, ¿no? Cómo recuperar su patrimonio, su inmueble, qué vía, incluso si dejó de pagar, sí, pero pues es el dueño original, ¿no? Y tampoco puede ser que le quiten así, le arrebaten de esa manera su patrimonio. Pues muy importante y muy enmarañado. Hay tantas variantes en este tema que nos podemos llevar todo el día y 2 días, una semana, Mike, tú y yo, de revisar cada caso.
¿no? Cada caso en donde sí le dio el contrato el que era el propietario, pero ya murió, pero no es cierto, se inventó el contrato, pero... Y en otros en donde no hay nada, no hay nada, simplemente Sí, entraron a la mala, ¿no? a la fe, Entonces, correctamente. eso es lo relevante. Me parece muy importante que tengan la asesoría de parte de ustedes y seguramente tienen mucho trabajo ahora, ¿no? Pues la verdad es que el remate siempre ha sido muy popular en el aspecto de que ha habido mucho. O sea, hay muchísimas propiedades que caen en cartera vencida. Y Mm, en pandemia se superinfló. Ahorita, pues ya ves que tenemos varios, me atrevería a decir, años en una incertidumbre económica brutal, que también ujú, eso pues hace que muchas propiedades caigan en impago y pues eso infla la cartera vencida y la forma en la que el banco tiene para subsanarlo es vendiéndola. Entonces, claro, claro que hay mucha oportunidad. Ya sabes que a río revuelto, pues el pescador es el que se lleva las balance de ganancias, ¿no? pescadores. Ajá. Exacto. Oye, Entonces, y y ustedes nada más ahorita, nada más para tener una idea, ¿cuántas propiedades están manejando en el sentido de, bueno, trabajándolo para recuperarlo, para resolverlo, para, en fin? mira, actualmente tenemos arriba de 350 propiedades en juicio. Estos son Ok, juicios activos, que no están recuperados, que están en ok, proceso. en Entonces, proceso. el Mira, despacho tiene alrededor de 350. me parece bien interesante esta parte del tema. Si te late, Mike, vamos a hablar de esta parte, ¿no? En otra entrevista, porque hay mucha gente, y yo creo que son los que se acercan también con ustedes y les dicen, oye, ¿cómo sé si yo puedo comprar esta que está diciendo ahí remate, ¿no? Porque, bueno, en principio, pues no puedes entrar, no la puedes revisar. Estás como en estos juegos en donde compras los contenedores y a ver qué te sale, ¿no? ¿Verdad? Exacto, sí. Entonces, pero necesitan forzosamente ir con un experto. La verdad es que este Definitivamente. tema es muy complicado, no es sencillo, no se metan solos porque van a salir perdiendo. Eso sí es importante. Totalmente. Te late que hablemos en una segunda entrevista Con mucho próximamente y nos gusto. metemos a cómo es el proceso. Ya, si deseas uno de estos inmuebles que dice remate hipotecario, una ganga, sí, pero ¿qué se necesita? ¿Le entramos, Mike? Me parece extraordinario, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues vía de mientras, pues ya nos dejó el panorama con inquietud aquí Mike Ramírez, fundador de Bloom M2, porque justamente nos está diciendo, ¿no? Que la invasión está en todos lados y hay que cuidarse y hay que saber cómo proceder y tú solo no puedes, ¿eh? Necesitas sí de un asesor. Y vamos a hablar para todos aquellos que preguntan, que hay muchos, ¿eh? Muchos que están interesados en entrar a este negocio de los remates hipotecarios porque dicen, es una gran oportunidad, sí, pero con asesoría. Le entramos en la próxima plática con Mike y por lo pronto, pues muchas gracias. Por Muchas platicarnos, gracias a sacar ti. este tema aquí y ponerlo sobre la mesa, un tema actual y creciendo. Así que, bueno, nos vemos en la próxima, Mike. Muchísimo gusto en saludarte, muchas gracias. Y yo me despido, nos vemos aquí, seguimos en concreto, lunes a viernes con los diversos temas, ya viste cómo va cambiando también la gama de temas, no nada más todo es comprar y rentar y vender, ¿no? También hay que saber recuperar o saber entrarle a un negocio. Así que aquí estamos en concreto, nos vemos el resto de la semana contigo, sintonízanos y pasa la voz. Pásala muy bien, yo me despido. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.